Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el tema más importante de todo el semestre. En el caso del cálculo diferencial, sí, en caso de que no conociéramos el tema máximos y mínimos, de poco serviría todo lo que se hizo antes. Como les decía entonces, es el tema más importante de todo el semestre. La aplicación más trascendental del cálculo diferencial, de las derivadas como tal, es el conocer los puntos de inflexión, máximos y mínimos, crestas y valles. De cualquiera de esas tres formas se les puede conocer. Punto de inflexión, máximos, que son los más altos, y mínimos, obviamente, los más bajos, o crestas, que es un punto en donde la función está subiendo y empieza a bajar, o valles, que es lo contrario, está bajando y empieza a subir. Y va a ser necesario, como cuestión de apunte, que tengan esta secuencia de pasos que está en la pantalla, porque básicamente es lo que hay que seguir, la secuencia del instructivo de manual, por decirlo de alguna manera, como si fuera un manual, para poder determinar las coordenadas exactas de los puntos de inflexión y también para saber si se trata de una cresta o de un valle. Entonces, para iniciar, les voy a pedir por favor que pasen en su cuaderno tal cual, esa información que está en la pantalla. Y dejo un par de minutos para eso. Muy bien. ¿Fue suficiente tiempo o necesitan más tiempo para transcribir eso en su cuaderno? Un poquitito más. Está bien, no hay problema.
Yo estoy lista. Bien. Listo. Bien. Ok, ¿podemos continuar o alguien necesita más tiempo? Y ya. Bien. Esa secuencia de pasos es la que tenemos que seguir para poder calcular, insisto, las coordenadas, tanto en X como en Y, de los puntos de inflexión y para determinar si el punto se trata de un máximo o de un mínimo. Vamos a poner el siguiente ejemplo. La función 2x cuadrada menos 5x más 3. Lo primero que necesitamos es calcular la derivada. La derivada, pues recordamos que se baja el exponente multiplicando, nos quedaría 2 por 2, 4. X a la 2 menos 1, que es 1. La derivada de 5x va a ser 5 y la derivada de 3 va a ser 0. De manera que nos quedaría así. Porque el 2 del exponente baja multiplicando al 2 que está abajo y el exponente pierde 1. Cuando tenemos 5x se hace 5 y la derivada de una constante es 0. Esa es la derivada de la función, denotada como f' con una sola comilla, un solo apóstrofo. Ahora vamos a igualar la derivada a 0. Ese es el paso más sencillo de todos, porque lo único que vamos a hacer es una ecuación que diga 4x menos 5 igual a 0. Y vamos a recordar por qué igual a 0. Estamos buscando los puntos donde la recta tangente tenga una pendiente de 0, una pendiente horizontal. Recordamos que cuando la gráfica está subiendo, la pendiente es positiva. Cuando la gráfica está bajando, la pendiente es negativa, pero en las crestas o en los valles, la pendiente es 0. Por eso estamos diciendo, bueno, la derivada va a ser igual a 0. Y quiero saber en qué valor de x sucede esa situación, que la derivada sea igual a 0. Eso es lo que estoy indicando cuando igualo la derivada a 0, que es un punto donde la pendiente de la recta tangente es 0. Eso sucede, insisto, en los puntos de inflexión. Y ahora que yo tengo esta ecuación, ese valor de x hace que se cumpla la ecuación. Lo que tengo que hacer es despejar x. Este más 5 lo voy a mandar al otro lado sumando. Y este 4 lo voy a mandar dividiendo. Primero el 5, que estaba restando, pasa sumando. Y después el 4, que estaba multiplicando, pasa dividiendo. De manera que el valor de x que cumple esa circunstancia es el resultado de sumar 0 más 5 y después dividir entre 4. 0 más 5 es 5. Entre 4, 1.25. Hasta este momento, todo lo que hice fue para saber que cuando x vale 1.25, en ese valor de x puede ser hacia arriba en una y positiva o puede ser hacia abajo, pero en ese valor de x está un punto de inflexión. Puede ser que la gráfica va subiendo y empieza a bajar o va bajando y empieza a subir. Pero en ese valor de x hay un punto de inflexión. Esa es la conclusión que llevamos hasta el momento con esos 3 pasos. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cuánto va a valer y. Si y va a estar
arriba siendo positivo o abajo del eje de las X siendo negativo. Y para saber cuánto vale Y, lo único que tengo que hacer es sustituir este valor de 1.25, pero en la ecuación de arriba, en la función original. Es decir, como está la función original, la f de x, en todos los lugares donde está x, yo voy a poner 1.25. La función evaluada en 1.25 es 2 por 1.25 al cuadrado menos 5 por 1.25 más 3. Voy a mover esta cosa para acá. Dejen ver si lo escribí bien. 2 por 1.25 al cuadrado menos 5 por 1.25. Ahí le puse un 125 de más. Más 3. Aquí está escrita la serie de procedimientos para que se calcule ese resultado. Menos 0.125. Eso quiere decir que hay un punto de inflexión en x igual a 1.25 y en y menos 0.125, un poquito abajo del eje de las X. Ya tengo entonces calculadas las coordenadas en un segundo. Las coordenadas del punto de inflexión. Sé, insisto, que es en x 1.25 y en y menos 0.125. Ahí es donde está el punto de inflexión. Ahora, lo que quiero saber es si se trata de un máximo o de un mínimo. Y para eso utilizaremos lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Voy a calcular la derivada de la derivada y le voy a sustituir el 1.25. Si lo que me resulte es positivo, es un mínimo. Si lo que me resulta es negativo, es un máximo. Entonces, la segunda derivada, la derivada de la derivada, sería igual a 4, porque la derivada de 4x es 4 y la derivada de 5 es 0. Y aquí no tendría yo la necesidad de sustituir x porque siempre va a valer 4. Al ser 4 un número positivo, cae en el segundo caso. El valor obtenido es positivo, se trata de un mínimo. Entonces, con todo este procedimiento, logramos determinar que la función 2x cuadrada menos 5x más 3 tiene un mínimo en la coordenada 1.25 en x menos 0.125 en y. Y lo vamos a comprobar. Ya tengo graficada la función, es esta. Y lo podemos observar. Aquí es donde está el punto de inflexión. A lo mejor la escala no nos permite ver bien, lo voy a acercar más. Aquí está el punto de inflexión entre el 1 y el 1.5. Está exactamente a la mitad, en el 1.25. Y es negativo, está por abajo del eje de las X. Este es el punto de inflexión que calculamos previamente. Sabemos que está en X igual a 1.25 y alcanza un valor en Y de menos 0.125. Para esto hay calculadoras. Acabamos de ver el procedimiento matemático formal, la cuestión teórica, pero
Pues vamos a valernos de herramientas de rapidez y para eso ahí les va al grupo la calculadora que vamos a utilizar, la de MathPower. Hay otras, la de Wolfram Alpha no me gustó porque estaba un poco limitada y la de Symbolab tampoco. Revienta de repente con ecuaciones cúbicas y esta de MathPower sí tiene poquito más potencia. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta calculadora como la de MathPower únicamente es escribir aquí la ecuación. A ver, vamos viendo. La ecuación 2x, utilizamos este símbolo. Voy a hacerlo esto un poco más grande para que se alcance a ver. 2, para que sea 2x cúbica, ponemos 2x, este símbolo y 2, menos 5x más 3. Y presionamos Enter. Le damos unos cuantos segundos y ya calculó los puntos de inflexión. De hecho, me lo representa gráficamente. Me dice, hay un cruce con el eje de la Y, otros dos cruces con el eje X. Y aquí es donde está el punto de inflexión. De hecho, esta calculadora está interesante porque nos proporciona los pasos por pasos. Sin embargo, aquí de arranque nos dice puntos máximos y mínimos en 1.25 menos 0.125. Y todo el procedimiento que hice yo, aquí está, indicado cómo la calculadora resolvió este ejemplo. Hace la derivada y la simplifica. Encuentra la segunda derivada que la va a necesitar para el criterio de máximo o mínimo y sustituye en 4x menos 5 el valor de 1.25 para encontrar menos 0.125. Pero en conclusión, aquí está lo más importante. Punto mínimo en 1.25 y menos 0.125. Lo mismo que habíamos determinado en este ejemplo. Ahora, hay una cosa. Esto pasa cuando tenemos una ecuación como esta que es cuadrática, pero vamos a hacer de arranque, déjenme hago otro, bueno, es más, lo voy a hacer así. Insertar. Lo voy a ir editando. Si nosotros tuviéramos una ecuación cúbica, las cosas se podrían poner un poquito más complicadas. Y me explico por qué. Déjenme preparar una ecuación cúbica para hacerles el ejemplo. Vamos a hacerlo con esta ecuación cúbica. 0.1 x cúbica menos 5x cuadrada más 3x más 10. Es simple y sencillamente un ejemplo. Si yo hiciera la derivada de esta función, pues esa derivada sería 0.1 por 3,
0.3, x, esta me quedaría al cuadrado, menos 10x más 3. Hasta ahí no representa mayor problema hacer esa derivada. El problema va a ser cuando yo iguale esto a 0, porque tendría 0.2 x cuadrada menos 10x más 3 igual a 0. Y ustedes recordarán, porque es un tema regularmente conflictivo de bachillerato, las ecuaciones cuadráticas. Esta es una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, en la mayoría de sus casos. Soluciones que se encuentran con la ecuación que les voy a mostrar ahorita. Con esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Lo menciono únicamente porque aquí quiero destacar que cuando es una ecuación cúbica, lo más probable es que encontremos dos puntos de inflexión. Y cuando tengamos una ecuación de cuarto grado, lo más probable es que encontremos tres puntos de inflexión, que son solucionables con ecuaciones de este tipo o con modelos matemáticos. Pero nosotros lo que vamos a hacer, pues, es utilizar las herramientas que tenemos en la red. Si yo quiero calcular los puntos de inflexión de esta función, pues me voy nuevamente a mi calculadora y voy a escribir la función como está aquí arriba. 0.1 x cúbica. A ver si no reventamos la calculadora porque va a dar números muy grandes. Menos 5x cuadrada más 3x más 10. No la reventamos. Nada más la gráfica no es muy clara porque queda muy pegado. Voy a ponerles aquí la gráfica como me la presenta la otra aplicación. Aquí a lo mejor se alcanza a ver un poco mejor. Pero quedan muy pegados. Se forma como una silla donde aquí hay un punto máximo y a la derecha, muy hacia abajo, hay un punto mínimo, dos puntos de inflexión, que los desarrolla esta calculadora por sí misma. De hecho, de arranque nos dice, ¿sabes qué? Aquí hay dos puntos de inflexión. Con las puras coordenadas sabemos que este primero es un máximo porque tiene un valor más grande en y el segundo es un mínimo que tiene un valor más chico en y. Eso se confirma. Aquí, punto mínimo en 33.031, máximo en X, menos 1742.305 en Y el punto máximo, el otro punto de inflexión, 0.303 en X, 10.453 en Y. Serían los dos puntos de inflexión que tiene esta función. Y esto sucederá absolutamente para cualquier función. Y de hecho, en eso va a consistir la actividad de esta semana. Yo les voy a dar una ecuación y ustedes van a calcular sus puntos de inflexión.
Y bueno, la función que les voy a pedir que calculen es esta. No sé si la alcanzan a ver o quieren que se les escriba en otro lado. 0.3 x cúbica menos 0.15 x cuadrada menos 1.1 x más 6 tendrá dos puntos de inflexión, que aquí Sí, se los... mira bien. Si se ve bien, si alguien no lo ve bien, busco la manera Sí, de que... Ok. Y hay que hacerlo en la calculadora, para eso es la herramienta, para que podamos aprovecharnos de ella pues realizar, insisto, pues nos tocó vivir esto, afortunadamente hay herramientas para prepararnos de otra forma. Es hacerlo en la calculadora que les mandé y mandar la captura como la semana pasada. Aquí hay una cosa que quisiera mencionar. Bueno, si quieren, anótenlo para que sepan lo que van a hacer y voy a hacer una mención ahorita. Ok, yo creo que uno de los grandes problemas en matemáticas es que se encuentra muy poca utilidad real porque son tremendamente abstractas. Y ahí la pregunta que aquí puede surgir mucho es, bueno, si es interesante, yo puedo determinar cuándo es un máximo, cuándo es un mínimo, pero uno de los mayores problemas es que vamos caminando por la vida, vamos por la calle y no es que se nos aparezca una ecuación cuadrática, que se nos aparezca una función en la calle que podamos en nuestra cotidianidad calcularle máximos o mínimos. De hecho, uno de los graves problemas que existen es que los maestros de matemáticas no somos capaces de demostrar en dónde existen estas funciones. Y aquí es cuando se los quiero mencionar. En el caso específico de la materia Estadística 2 que ustedes van a llevar en cuarto semestre, quizá les parezca muy alejado, pero en esa materia vamos a aprender cómo convertir datos reales obtenidos de un muestreo estadístico, cómo convertirlos en una ecuación a la cual le podemos calcular máximos o mínimos. Ejemplo, un ejemplo que les pongo eh, yo mucho es que podemos encontrar la hora máxima de afluencia en un lugar. Si obtenemos los datos estadísticos todos los días, cuánta gente hay a cada hora, pues obtenemos la hora máxima o la hora mínima, que lo podemos buscar en el caso de gastos. Nos conviene saber cuándo son mínimos nuestros gastos o cuándo son máximas nuestras utilidades. Y eso se hace primero una recopilación estadística de datos que se pueden graficar como la imagen que les pongo aquí. Y esa imagen, si no existiera la línea que alcanzamos a ver aquí, esa va a ser seguramente una ecuación de cuarto grado, serían un diagrama de dispersión de puntos que sí, a lo mejor alcanzamos a observar que siguen una cierta curvatura, siguen una cierta función, pero el convertir esos puntos en una ecuación es algo que vamos a aprender a hacerlo en el curso de Estadística 2, que se lleva, insisto, en cuarto semestre. Cuando llegamos ahí, combinamos esto que acabamos de ver aquí, que son máximos y mínimos, cálculos de integrales que se ven en segundo semestre, y entonces es cuando empezamos a verle una utilidad tangible a esto. Porque yo sé que ahorita, si yo les digo, la ecuación de las utilidades en una empresa es esta, y les doy la ecuación, hay quien va a decir, bueno, profe, ¿esa ecuación dónde está?
Cuando yo llegue y me pare en una empresa, no va a ser que la ecuación ahí la tengan escrita. Bueno, vamos a adquirir también en la materia estadística las herramientas para generar, para crear o para deducir esa ecuación. Y cuando podamos combinar estadística con los cálculos, van a ser ustedes verdaderamente powerful, jóvenes. Van a ser los que marquen la diferencia y obtengan conclusiones reales, obtenidas con datos reales y con análisis matemáticos importantes. Por lo pronto, o sea, se los quiero dejar así, mencionado, porque yo sé que muchas veces surge esta pregunta. ¿Dónde lo voy a aplicar? ¿Dónde están esas ecuaciones? ¿Dónde me saltan a la vista? Pues no. La noticia desafortunada es que van a ser ustedes quienes generen esas ecuaciones, pero válidos de herramientas estadísticas y de calculadoras también, porque ya a estas alturas no andamos haciendo todos los cálculos a mano, nos apoyamos siempre de las herramientas que se han desarrollado. Aprendemos la teoría para que sepamos interpretar los datos, pero las calculadoras son herramientas de rapidez y nos vamos a apoyar de ellas. Entonces, jóvenes, la actividad, lo que interesa esta semana que sepamos hacer es con la calculadora de máximos y mínimos, que ya sabemos cómo trabaja, me van a hacer ustedes esta ecuación y me van a mandar la captura donde aparece el máximo y mínimo, nada más esa captura que es en la parte de abajo. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que yo hice, está en esta parte aquí, dice punto máximo y sus coordenadas, punto mínimo y sus coordenadas. Es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues hasta aquí, jóvenes, ¿dudas de la actividad que les estoy pidiendo desarrollar? Ok, interpretaré como una afirmación. El video, ahorita que finalice la sesión, se compila y se sube a YouTube y les pasaré en un rato el vínculo. Pues por lo pronto sería todo, jóvenes, que pasen una excelente noche y ya casi es Navidad. Ah, Nos vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.